queridos amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería tratar un asunto que tiene que ver con el juez Rutherford, que fue el segundo presidente de la sociedad Watchtower. Siempre he mencionado que los libros del pastor Russell, como los libros del juez Rutherford, terminaron finalmente en la basura cuando ellos murieron. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que los libros del juez Rutherford, a partir de 1919 hasta 1942, en que él murió, acabaran en la basura, si supuestamente la doctrina de la selección del esclavo como fiel y discreto se realizó en 1919 y versa la doctrina de los testigos de Jehová que Jesús había ofrecido que iba a escoger a un esclavo fiel y discreto de entre sus esclavos para que sea su instrumento, para que sea el medio que él utilizaría para entregarle por medio del Espíritu Santo el alimento verdadero a su debido tiempo de su Padre Jehová Dios, para que este esclavo a su vez, a través de la literatura de la organización de la Watchtower, pudiera publicar ahí esas preciosas verdades que Jesús le iba a dar paulatinamente a su esclavo como un alimento a su debido tiempo, que era la verdad de su Padre Jehová, una verdad que no puede ser mentira, porque Dios es un Dios de verdad, según Salmo 31:5, Tito 3:2, y que es un Dios que no cambia, como dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Entonces yo me pregunté, si a partir de 1919 el esclavo nominado como tal, como fiel y discreto, estaba recibiendo a partir de ese momento el alimento espiritual oportuno por parte de Jesucristo que provenía de su Padre Jehová Dios, como la verdad, ¿por qué todos esos libros que se publicaron a partir de 1919 en adelante, que fueron los libros del señor Rutherford, que fueron 26 libros del arcoíris de Rutherford, porque se llamó arcoíris de Rutherford porque tenían en su portada colores pintorescos del arcoíris? Fueron 26 libros que en 1942 acabaron en la basura. ¿Cómo puede ser verdad que una religión que enseña que Jesús escogió un esclavo en 1919 para darle a ese esclavo fiel y discreto el alimento oportuno de Jehová Dios como la verdad para que se publicara en la literatura de la Watchtower para alimentar a los domésticos, acabaran en la basura? Si Jesús es la verdad, Juan 14:6, como también lo es su Padre Jehová Dios, quien le proporciona a su Hijo el alimento oportuno para alimentar a la casa de la fe. ¿Cómo es verdad entonces que todos esos libros acabaron en la basura? Bueno, vamos a sacar un ejemplo por qué acabaron en la basura. Por ejemplo, acá tenemos este libro Profecía, queridos amigos. En este libro se enseñaba claramente, en la página 65, el libro Profecía, que lo muestro acá en pantalla, es un libro amarillo, escrito por el señor Rutherford en 1929, 10 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto. 10 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto, 1929. Se suponía que en ese momento, en 1929, Jesús ya llevaba 10 años dándole, por medio del Espíritu Santo, el alimento oportuno a ese esclavo para que publicara las verdades de Jehová Dios en la literatura de la Watchtower para alimentar a los domésticos, con un alimento nutritivo, como la verdad. Por eso los testigos de Jehová se hace llamar como la verdad. En este libro, en la página 65, el juez Rutherford publica un alimento espiritual nutritivo, como la verdad, diciendo que las pruebas en las Escrituras es que la segunda presencia del Señor Jesucristo comenzó en 1874 de la era cristiana. No dice 1914. En este libro se enseñaba que la segunda presencia del Señor Jesucristo había comenzado en 1874. Ya por ahí partimos que esta enseñanza falsa obligó, obviamente, a la sociedad Watchtower, después de la muerte del señor Rutherford, tirar este libro a la basura porque estaba enseñando doctrinas falsas. Pero no solo esto. Acá hay un punto que quiero resaltar con ustedes,
que se encuentra en la página 83 y 87. En esta página, curiosamente, el juez Rutherford, después de decir que la segunda presencia del Señor comenzó en 1874 de la era cristiana, dijo que después de 1918, Jesús retornó por segunda vez, hizo su segunda presencia, que volvió por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él, referido a Mateo 24:30, y que vino a través de esa señal que se refiere el texto de Mateo 24:30, que dice que después de la gran tribulación se vería esa señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él. Les voy a mostrar en esta página que les he mencionado lo que dice el señor Rutherford con respecto a qué ocurrió después de 1918, pero les voy adelantando qué es lo que él dijo. Y después le muestro las pruebas, mostrando la página. El señor Rutherford enseñaba en esa época, como ya dije, que la segunda parucía o presencia de Jesús se inició en 1874 y no en 1914, como dice la Watchtower. Hoy. Seguido a ello, dice que Jesús vino a hacer una inspección a su templo espiritual en 1918 y que ahí en ese año pudo determinar qué esclavo era fiel y discreto y quién era el esclavo malo que se había manifestado dentro de la sociedad Watchtower, y que después de 1918 Jesús retornó con poder y gran gloria en las nubes del cielo y sus ángeles con él, y que dio cumplimiento al texto de Mateo 24:30, que para los de Jehová ese texto de Mateo 24:30 que dice: e inmediatamente después de la gran tribulación se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria. El señor Rutherford enseñaba que inmediatamente después de 1918 se vio esa señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria, porque según él, la gran tribulación ya había comenzado antes, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Y que Jesús retornó por segunda vez en ese año, y que eso significaba el fin del mundo, y significaba también algo muy importante, diciendo que el cumplimiento de ese texto de Mateo 24:30 significaba además que había comenzado el reino de 1000 años de Jesús, que se dio inicio al reino y que el reino comenzó a computarse o a contarse a partir de ese momento en que se cumplió la profecía de Mateo 24:30, y que ese cumplimiento de esa profecía de Mateo 24:30 que se había cumplido después de 1918 probó que en ese año recién había comenzado el reino. Sin embargo, la Watchtower enseña hoy en día que el reino comenzó o se instauró en 1914, pero para el juez Rutherford el reino comenzó a computarse después de 1918, porque en ese año se cumplió el texto de Mateo 24:30. Fíjense ustedes. Como digo, ese texto de Mateo 24 está después de la gran tribulación, que dice: inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria. Para el señor Rutherford, la gran tribulación ya había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y que también en 1914 se ha visto ese evento extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29, y que después de 1918 se cumplió el texto de Mateo 24:30, esa profecía que según los dice de hoy está todavía para el futuro, puesto que la gran tribulación todavía está para el futuro. Primero tiene que ocurrir la gran tribulación, luego se verá ese suceso extraordinario, el sol, la luna y las estrellas, y luego en el futuro vendrá Jesús, se verá la señal del Hijo del Hombre, viene a la nube del cielo con poder y gran gloria, y todos sus ángeles con él. y hacer La separación de las ovejas y de las cabras. Para Watchtower de hoy, eso está para el futuro, pero para el señor Rutherford, todo eso ya había ocurrido en 1914, es decir, en 1914 había ocurrido la gran tribulación, se dio el evento extraordinario, el sol, la luna y las estrellas, y después de 1918 Jesús dio cumplimiento a su profecía de Mateo 24:30 y se vio con ojos de entendimiento la señal del Hijo del Hombre viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria, y que eso ocurrió después de 2018, después que Jesús hiciera una inspección de su templo espiritual, y luego concluyó el juez Rutherford que el hecho que se cumpliera el texto de Mateo 24:30, ese texto importante que para ustedes va a estar todavía para el futuro,
el juez Rutherford dijo que al cumplirse esa profecía de Mateo 24:30, recién comenzó a iniciarse el reino milenario. Eso quiere decir que el señor Rutherford asociaba el inicio del reino con el cumplimiento del texto de Mateo 24:30, que según la Watchtower está todavía para el futuro. Entonces, si eso es así, que el texto de Mateo 24 es el indicio, el indicativo, el cumplimiento del texto de Mateo 24 es el indicativo que el reino ya ha comenzado, y así lo quería el señor Rutherford, entonces quiere decir que si el texto de Mateo 24:30 está todavía para el futuro, entonces el comienzo del reino no se ha dado todavía, porque está atado al cumplimiento de esa profecía que Jesús profetizó, que él volvería para ser el fin del mundo. Cuando se viera la señal, esa señal que le preguntaron a los discípulos a Jesús, dinos qué señal en singular y no en plural, qué señal será de tu venida y del fin del mundo. Y se refiere justamente a esa señal de Jesús viendo la nube del cielo con poder y gran gloria, porque su venida significaría el fin del mundo. Esa señal de Jesús en el cielo, en la nube, viniendo en esa nube del cielo con poder y gran gloria, que está referido claramente en Mateo 24:30, que para decir que va a estar para el futuro, puesto que está para después de la gran tribulación, que según Aguas todavía está para el futuro. Entonces, para el juez Rutherford era importante que el texto de Mateo 24:30 se cumpliera primero para comprender que el reino había comenzado ya. Y si no se había cumplido el texto de Mateo 24:30, era imposible que el reino se hubiese iniciado. Porque esa era la prueba del inicio del reino. Que se cumplía la señal del Hijo del Hombre viendo la nube del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con él para hacer esa separación de ovejas de cabras y dar el inicio al reino. Veamos pues este libro Profecía que les muestro a continuación y que llevó a la Watchtower pues a descartar este libro y mandarlo a la basura, porque obviamente la gran tribulación no había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial como quería el señor Rutherford. Y tampoco se había iniciado la Segunda Parucía Invisible en 1874 como se enseñaba en 1929 y no en 1914 como se enseña en la Watchtower ahora. Entonces esas chatarra ridículas llevó al señor Nathan Knorr y el señor René Franz a echar todos estos libros del señor Rutherford a la basura, porque no contenían las verdades de Jehová Dios. ¿Cómo es posible que en este libro se publicara como un alimento a su debido tiempo de que la Primera Guerra Mundial fue el indicativo del inicio de la gran tribulación? Y que en ese año se vio ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, que está referido a la profecía de Mateo 24:29, que eso se inició en 1914 a cumplir, cuando la Watchtower cree que eso está todavía para el futuro, puesto que está inmediatamente después de la gran tribulación, que también es futurista. Veamos pues estas pruebas que yo estoy mostrando acá, para que vean pues cómo es posible que un esclavo haya publicado algo que supuestamente recibió oportunamente de Jesucristo, tal como Jesús había prometido que iba a seleccionar un esclavo fiel y discreto para que fuera su instrumento, su canal de comunicación, para dar el alimento verdadero, a partir del 19 en adelante, para anunciar las buenas nuevas a las naciones, con alimentos oportunos que dieran la verdad de su Padre Jehová, y al final, en 1929, 10 años después de haber sido nominado este esclavo y haber estado siendo alimentado por Jesucristo supuestamente, resultó que su alimento espiritual era una basura, que llevó a la Watchtower a echar esto a la basura, si supuestamente estos eran los alimentos oportunos que Jesús le estaba dando por medio del Espíritu Santo a su esclavo. Veamos pues las páginas que quiero leer a ustedes a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro Profecía, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford. Vamos a avanzar para ver el autor J.F. Rutherford. Dice que es autor del Arpa de Dios, el libro Gobierno, el libro Creación, Reconciliación, Liberación, el Infierno y otros libros.
Él era pues el único esclavo fiel y discreto a partir de 1919 sin duda alguna. De lo contrario, ¿por qué aparece su nombre solamente y no dice la clase del esclavo? Veamos ahora de qué año es este libro, y aquí lo vemos muy claramente, del año de 1929, por J.F. Rutherford. Él era pues el suministrador del elemento espiritual desde 1917, en que entró la presidencia, hasta 1942, en que dejó la Watchtower por su fallecimiento. Todos sus libros llevan su nombre y era un esclavo fiel y discreto, y todo lo demás es puro cuento chino. La selección de un esclavo fiel y discreto como una clase colectiva para el medio espiritual es un cuento chino. Bueno, vamos a ver, vamos a ir avanzando por acá, porque quiero mostrarles a ustedes qué es lo que decía el señor Rutherford. Ay, carambolas, aquí está. Por ejemplo, en la página 72, en esta página 72 del libro Profecía, el juez Rutherford decía, pues, como les acabo de mencionar, dice, la prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. En la versión en inglés que les leí hace un momento es la página 65, pero esta en español es la página 72. ¿Cómo es posible que en 1929 se esté enseñando que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874 y los estudiantes de la Biblia no tuvieron caso ojo de entendimiento para comprender con ojo de entendimiento espiritual o figurativo que esa segunda presencia de Cristo había comenzado en 1914? Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué en 1929 el juez Rutherford enseñaba que esa segunda parucía invisible o esa presencia secundaria o esa segunda presencia de Cristo comenzó en 1874? Eso indica pues que la Watchtower nos miente ahora. Sigamos más adelante porque quiero mostrar esta parte de acá. Esta parte que está en la página 83. Miren lo que dice el señor Rutherford, tal como les acabo de explicar. Dice, respondiendo a una pregunta concerniente a su segunda presencia, el fin del mundo, o sea, está asociando la segunda presencia con el fin del mundo, y la venida de Jesús a los suyos, Cristo Jesús, el gran profeta dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30. Fue después de 1918, el año en que el Señor vino a su templo, cuando la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo en cumplimiento a la profecía ya mencionada. Entonces, ¿cuál fue esa señal? Ven ustedes que fue después del año de 1918, cuando Jesús vino a su templo. Jesús vino a su templo para Watchtower en 1918. Y fue después de este año que Jesús hizo el cumplimiento de la profecía de Mateo 24:30, viniendo por segunda vez para hacer el fin del mundo, para ir donde los suyos, y que esa señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo en cumplimiento a la profecía ya mencionada de Mateo 24:30, después de 1918. Entonces, la Watchtower creía que Jesús había vuelto por segunda vez después de 1918, en esa nube del cielo, dando cumplimiento a la profecía de Mateo 24:30, que para la Watchtower todavía está para el futuro. Todavía no se ha cumplido esto, porque tiene que empezar la gran tribulación, luego verse esos eventos extraordinarios en el sol, la luna de las estrellas, que está en Mateo 24:29. Pero el señor Rutherford enseñaba que el texto de Mateo 24:30, que era esta profecía que Jesús había dado, se había cumplido después de 1918, el año en que el Señor vino a su templo, cuando la señal del Hijo del Hombre apareció en el cielo en cumplimiento de la profecía ya mencionada. ¿Se imaginan ustedes? Y luego dice algo muy importante acá que quiero resaltar con todos ustedes, amigos. Cuando habla de la bendición de Dios, en esta página de acá, que es la página, vamos a poner la página por si acaso, pero es el capítulo 5, ¿ya?
acá dice algo muy interesante. Dice, Jesús profetizó concerniente a su venida y a su reino cuando habló de la señal que apareció en el cielo. Por lo tanto, el tiempo tiene que llegar en que los verdaderos seguidores suyos tendrían la prueba y el entender de su reino, cuándo sería dado a luz y cuándo empezaría a funcionar. Cuando una mujer da a luz a un niño, quiere decir que lo ha introducido a la vida para que comience sus actividades. Con certeza, aquí viene la parte importante, con certeza se hace la declaración que la señal que apareció en el cielo es la prueba para la clase del templo, o sea, para el resto ungido, de que el reino ha comenzado. Salmo 2.6. Esto tendría que ser discernido por algunos de los fieles de Dios antes de ser llevados a la gloria. Entonces, lo que nos está diciendo acá el señor Rutherford fue que el hecho que se cumpliera el texto de Mateo 24:30, es decir, que esa señal que apareció en el cielo era la prueba para la clase del resto ungido de que el reino ha comenzado. Es decir, para que comience el reino, tendría que cumplirse el texto de Mateo 24:30. Y así lo entendía el juez Rutherford, que iban juntas. Que Jesús tenía que venir en la nube del cielo con poder y gran gloria, referidos a Mateo 24:30, y eso significaba que ahí se daba inicio al reino. Y no en 1914. Cuando el juez Rutherford dijo que esa señal en el cielo se dio en 1918, después de 1918, cuando él dijo que esa señal en el cielo, viéndose a Jesús venir a la nube del cielo con poder y gran gloria, comenzó después de 1918, en ese momento comenzó para el juez Rutherford el reino. Porque Jesús volvió después de 1918, por segunda vez, para hacer Armagedón, para ir donde los suyos, como hemos visto, para su resto ungido, y eso fue la prueba que el reino había comenzado. El hecho de que se cumpliera el texto de Mateo 24:30. Pero para los testigos de Jehová, ese texto todavía está para el futuro y no se ha cumplido. Sin embargo, la Watchtower de hoy insiste que el reino ya se inició y ya comenzó en 1914. Cosa que es imposible, porque el texto de Mateo 24:30 es justamente la que da inicio al reino. Y esto lo he puesto para que ustedes mediten, pues, estas enseñanzas contradictorias de la Watchtower, que obligó a la Watchtower a tirar este libro a la basura. Porque una de las dos tenía que estar equivocada. O el juez Rutherford está equivocado, o la sociedad Watchtower de hoy está equivocada. Entonces, este libro tuvo que tirarse a la basura, obviamente, porque la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914, pues. Fue un error, fue estupidez de juez Rutherford. Porque para decir que el texto de Mateo 24:30 se cumplió después de 1918, significaba que la gran tribulación había comenzado antes, por supuesto, como está en la profecía, que es antes, la gran tribulación, antes de Mateo 24:30. Entonces quiere decir que al no comenzar la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial, como pensaba el juez Rutherford, la sociedad Watchtower tuvo que tirar esto a la basura, puesto que toda esta enseñanza partía de un principio errado, que la gran tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y al no ser así, la Watchtower no le quedó otra cosa que echar estos libros a la basura, porque contenían elementos falsos que no podían ser de Jehová Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una organización puede decir que Jesús los ha escogido en 1919 para que sea el instrumento para dar el alimento correcto de Jehová Dios a su debido tiempo por medio de Jesucristo? Y resulta que estos alimentos de 1929, 10 años después de la acción del esclavo, resultó ser un alimento falso, basura. Esto es para que ustedes mediten, amigos de Jehová, que esta no puede ser la religión verdadera y que la selección del esclavo en 1919 es un simple mito, una fábula, un cuento de hadas. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención y será hasta la próxima.